tuviera que elegir entre el Estado y la mafia, me quedo con la mafia. Porque la mafia tiene códigos, la mafia cumple, la mafia no miente y sobre todas las cosas, la mafia compite. ¿A qué le llamas país libre? Lo estoy midiendo en términos de los índices de libertad económica. ¿Es la única que vale? No. Hay otras libertades, ¿no? Bueno, pero porque nosotros, por ejemplo, vivimos aquí en los años 80 en un país con mucha libertad económica y cero libertad política. ¿Y en qué vivo después? En que hubo 3.000 muertos, por ejemplo. Ok, digamos, lo primero que te quiero señalar... Hubo decenas de miles de exiliados, por ejemplo. A ver, lo primero que te y había un país libre. Disculpe, se activó la búsqueda automática. Se espantó con... Bueno, eso no hace falta verlo hasta el final. Ahora pasemos... Ahora ha reconocido que él prefiere la mafia al Estado, pero ahora reconoce que está dentro del Estado como un topo para destruirlo. ¿Cómo se puede? Dice, la mafia no miente, dice. Será cabrón. No miente, no. Es que está trabajando para la mafia de Chavat y lo está diciendo abiertamente, porque es que Eduardo Elstein es la mafia de Chavat y él trabaja para la mafia. Y entonces, si tú trabajas para alguien que tiene como referente político a Milei, pues no sé, saca tú mismo la conclusión. ¿Para quién estás trabajando? Y ahora veremos lo que es Chavat. Ahora vamos a volver un poco atrás y vamos a ver lo que es Chavat. A ver, está en el hilo que os he mostrado y ya aquí está todo. Pues ahí lo podéis ir encontrando vosotros, pero algo comentaremos, ¿no? Porque además podemos comentar la parte de la pederastia, porque la Chavat es una organización criminal, pero además con casos de pederastia. Bueno, ahora sácalo del topo y nos vamos a esto. Nos volvemos a Chavat. Vamos allá. Aquí. Amo ser el tope dentro del Estado. Soy el que destruye el Estado desde adentro. Es como estar infiltrado en las filas enemigas. Es decir, la reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado. Y yo odio tanto al Estado que estoy dispuesto a soportar todo este tipo de mentiras, calumnias, injurias, tanto sobre mi persona como mis seres más queridos, que son mi hermana y mis perros y mis padres, con tal de destruir al Estado. Es que tiene una cara, lo siento que lo diga así, pero es que tiene cara de loco este hombre. Yo no sé. Está loco. Acabo de ver ahora. Un payaso de la oligarquía. Aquí tienes un artículo que se titula Nueva York, el sionismo, la razón apocalíptica y la locura de Milei, porque vosotros, cuando yo he explicado que todo esto viene del apocalipticismo, del milenarismo, vosotros podéis decir, bueno, esto deben ser cosas de faraones. Pues no, es así. El proyecto Bitcoin. Víctor Domínguez, ¿qué es? Que es el de Wall Street Wolverine. ¿Qué es? Es el proyecto, es el Bitcoin, pero el Bitcoin es un proyecto político para destruir el Estado. Y esto es Víctor Domínguez, el gran amigo de la rana, destruir al Estado. ¿Y qué había detrás de todo esto? Porque siempre que tratamos con esta gente, delante hay un discurso económico, pero detrás hay otro discurso que es religioso. Por eso tenemos a Eduardo Elstein, pero luego rascas y aparece Jabal Lubavitch. Y entonces encontramos todo aquello que yo os he dicho, que es el origen del individualismo en Occidente, el ácido corrosivo que está destruyendo las comunidades nacionales. Aquí tenéis un artículo que habla del sionismo, la razón apocalíptica y la locura de Milei, porque esto es de locos, así sin más, no es ninguna exageración. Dice, en Nueva York, ¿tienes el artículo? ¿Por qué no lo encuentro? Eso te iba a decir. Yo creo que esto te lo he puesto al final y está fuera del guión. Vale. Está fuera del guión. Entonces creo que le tengo por aquí. Sí, aquí le tengo, vale, perfecto. Ya decía yo, digo, me parece que la había visto. Sí, se va a ver en pantalla en 3 segundos. Dame un segundito. Aquí estás. Y aquí está, sí. Os dejo el enlace también en el chat, por si alguien luego quiere ampliar. Este es, ¿verdad? Sí, aquí se ve a Milei y su rabino de cabecera, que es no sé si es este rabino marroquí, bueno, no lo sé. Ahora va saliendo. Dice una serie de incidentes en la sede central. Esto es un artículo del Correo de los Trabajadores. Y esto es relativamente reciente. A ver si veo la fecha. 10 del 1 de 2024. 10 del 1 del 24, sí. Hace un año ahora, más o menos. Un año. Bueno, es cuando hizo su viaje a Nueva York y ocurrió aquello de los túneles. Que tengo que decir algo sobre los túneles. Se ha dicho
que los túneles aquellos pues acreditaban que habían cometido actos de pederastia porque había un cochecito de un niño. Yo he estado investigando y los cargos contra aquellos rabinos, la intervención de la policía, no era por pederastia. Lo cual no quiere decir que no haya pederastia en Shabbat, ¿eh? Vamos a decir tanto una cosa como la otra. Pero el episodio de los túneles no está demostrado que tuviera algo que ver con una actuación de la justicia por casos de pederastia. Era por otros motivos, hay que decirlo. Porque se ha dicho y se ha repetido en la red que era por pederastia. Y yo lo he buscado y no. Ahora, ¿qué significa esto? Que en Shabbat y en el judaísmo, bueno, en el judaísmo sabemos que hay pederastia, pero en Shabbat en concreto, porque el judaísmo no es solo Shabbat, también hay que decirlo, una corriente concreta dentro del judaísmo, pero muy importante. ¿Hay casos de pederastia en Shabbat? No solo hay casos de pederastia, es que hay una denuncia ahora contra Milei por pederastia. O sea, el propio Milei ha sido denunciado. Que sea denunciado no significa que sea culpable. Pero hay un dato importante en esta denuncia, y es que la persona que le denuncia, Santiago Cuneo, nunca recibe respuesta por parte de Milei. Sabéis que Milei es muy chulo, y si esto fuera falso, al menos lo desmentiría. Sin embargo, se ve que la relación entre Santiago Cuneo y Milei fue muy estrecha en el pasado, que Santiago Cuneo conoce a fondo al personaje y tiene testigos que pueden acreditar esta acusación de pederastia. Pero bueno, yo ahora me voy a limitar a leer este artículo. Dice: una serie de incidentes en la sede central del movimiento judío hasídico, Chabad Lubavitch, al que adhiere el presidente Javier Milei, localizada en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, se produjeron este lunes después de que las autoridades intentaran llenar con cemento un túnel subterráneo no autorizado que conectaba la sinagoga con un edificio cercano, informó The Time of Israel. Estudiantes de la Torá que se encontraban en el lugar empezaron a desconectar el sistema del camión con cemento, tras lo cual la policía de Nueva York acudió al lugar. A pesar de la presencia de los agentes, para evitar que se llenara el túnel, varios feligreses entraron en la estructura y se negaron a salir. En medio del descontento, la multitud empezó a mover las mesas, la multitud de rabinos y fieles, a mover las mesas dentro de las instalaciones para impedir el paso de los agentes e intentó cruzar la cinta policial, mientras forcejeaba con los uniformados. Además, tras arrancar algunos paneles de las paredes de la sinagoga, el túnel era visible. De acuerdo con los reportes, al menos una decena de personas que se negaban a abandonar el túnel fueron detenidas. Asimismo, se indicó que la vía subterránea fue descubierta después de que a finales de 2023 un vecino denunciara ruidos sospechosos en las cercanías del templo. Y aquí se ve en el artículo un vídeo sobre los hechos. Según las autoridades, el túnel se construyó en los últimos 6 meses en un intento de ampliar la sede. O sea, en principio no es un caso de pederastia, es un caso pues de unas obras no autorizadas, vamos a decirlo así, ¿no? Y bueno, y también ha habido pues una obstrucción, una resistencia a la autoridad y algunos cargos más, que ahora no recuerdo. Sí, lo que pasa es que en esos túneles, si no recuerdo mal, se veían imágenes de cochecitos de niño y cosas así, sí. Lo cual no significa... Yo para mí que estos son túneles para tráfico de personas y trabajos ilegales. Para mí, en mi opinión, así visto lo visto. Yo lo único que puedo decir es que entre los cargos que llevaban a esta actuación judicial no estaba una investigación sobre pederastia, como se ha dicho, y me parece que lo ha dicho hasta el propio Umpierrez, y sin embargo eso yo no lo he podido confirmar. Entonces, debajo del vídeo, donde se ilustra lo que sucedió, leemos el siguiente comentario en letra pequeña. Dice: los recientes túneles encontrados en Nueva York, ligados a la organización judía hasídica Chabad, podrían estar ligados al abuso de menores. Y pone: 1. Primero hay que entender lo que es un mikve, que es el espacio donde se realizan los baños de purificación que prescribe el judaísmo. 2. Un trabajador de la construcción descubrió que los túneles encontrados recientemente se extendían desde debajo de la sección de mujeres de la sinagoga hasta una mikve en la esquina de la Union Street, a decirlo en inglés. 3. Existen numerosos testimonios sobre abusos sexuales que se practican en los mikve. El rabino Nuchem Rosenberg, de 63 años, es una de las principales figuras públicas en denunciar estos casos. El rabino Rosenberg, ahora leeré un artículo del rabino Rosenberg. El rabino Rosenberg
cree que alrededor de la mitad de los jóvenes varones de la comunidad jasídica de Brooklyn, la más grande de Estados Unidos y una de las más grandes del mundo, han sido víctimas de agresión sexual perpetrada por sus mayores. Dice así, y abre comillas, según evidencia anecdótica estamos viendo más del 50%. Casi se ha convertido en un rito de iniciación. Cierro comillas. Sigo leyendo, los judíos ultraortodoxos que denuncian estos abusos quedan arruinados y condenados al exilio por su propia comunidad. Amy Neustein trató este tema en su libro Tempest in the Temple, Jewish Communities and Child Sex Scandals. Esto es una nota de Brita Feliz, Periodismo Libre en las Calles, y hay un enlace donde enlaza un vídeo que se ve que lo explica. Luego el artículo continúa. Chabad Lubavitch, la organización judía a la que adhiere Javier Milei. La Chabad Lubavitch es una organización judía que valora las cuestiones materiales como base para llegar a la espiritualidad, siempre de una forma equilibrada. El líder de este movimiento, el Rebbe de Lubavitch, repartía billetes de $1 entre los miles de personas que iban a visitarlo. Estos dólares no tienen precio y se considera que traen buena suerte a sus portadores. De acuerdo con información publicada por la agencia judía de noticias, el presidente Javier Milei posee 2 de estos billetes que le fueron obsequiados por empresarios argentinos. Seguramente uno de ellos, Eduardo Elfstein, que es judío. Y aquí hay un enlace para ampliar. Nueva York, el escándalo con miembros de Chabad Lubavitch por C5N Mundo. 10 hombres fueron detenidos luego de los incidentes en la sede de Chabad Lubavitch en Nueva York y por un grupo de jóvenes protagonizó un incidente en la sinagoga de la sede del movimiento donde se habían cavado túneles no autorizados. Un grupo de jóvenes quiso impedir que se taparan y se desató una pelea con los obreros. 10 fueron detenidos. Bueno, esto ya lo hemos leído, nos lo vamos a saltar, que los túneles venían cavándose desde hacía varios meses. El rabino Yehuda Krinsky, líder de Chabad Lubavitch, emitió un comunicado este martes en el que lamenta los hechos que son vividos con dolor, etcétera, etcétera. Bueno, y dice el rabino, bueno, también vamos a decirlo, porque si decimos una cosa, decimos la otra. Estas son palabras del rabino, estas acciones van a ser investigadas y vamos a restaurar la santidad de la sinagoga gracias a la policía de Nueva York por su profesionalismo y sensatez. Son palabras citadas del rabino. Dice, el vínculo especial que une a Javier Milei con el judaísmo. Cuando fue electo el diputado en 2021, Javier Milei aseguró, estoy pensando en convertirme al judaísmo y aspiro a llegar a ser el primer presidente judío de la historia argentina. ¡Bravo! Además, según detalló, no, lo digo porque, claro, este es el referente de Víctor Domínguez, que aparece en la foto con Abascal y a su vez es el referente de Núcleo Nacional, ¿no? O sea que, no sé, todo esto debería poderse explicar, no lo explican porque es inexplicable. Además, sigo leyendo, según detalló en entrevistas, en julio de 2023, antes de las PASO, voló a Nueva York para visitar la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson. Este es un rabino, porque acá lo veis, ya sabemos, es una secta supremacista y racista judía. Dice que los no judíos somos animales. Digamos que existe la misma distancia entre un judío y un no judío que entre nosotros y los animales. Serían como una subespecie. Había un salto cualitativo y además dice que el ADN de los judíos es divino, mientras que nuestro ADN es diabólico. Esta es la ideología, esto lo puedo acreditar, tengo aquí, ya he citado a veces las fuentes, está aquel artículo de por qué respeta tanto Estados Unidos a un rabino racista, lo hemos enlazado un montón de veces. Está también en el libro de Israel Sahak y lo confirmé en otro libro escrito por un rabino, por un autor argentino que citaba fuentes o sea, que no son rumores de la propia organización. Si alguien tiene dudas, puedo justificar todo lo que digo. Entonces, quede claro esto, ¿no? Que es una secta supremacista que piensa esto. Es muy curioso, ¿no? Debo añadir, con tu permiso, para los censores de YouTube y de Twitch y todas estas cosas, aunque sea por hecho, y lo hemos explicado 1000 veces, pero para que quede reflejado en el vídeo, que me los veo venir, que van a por nosotros. Evidentemente no todos los judíos piensan así, esto es una parte del judaísmo, bien, y está denunciado por los propios judíos que no piensan así, ¿vale? O sea, nosotros exponemos aquí sus denuncias y están aquí los enlaces, o sea, bien, ¿vale? Que quede todo claro. Bien, se continúa, ya es que me lo veo venir a estos cabrones. Sí, bueno, voló a Nueva York para visitar la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, donde le pidió su bendición. Luego, en su primer viaje como
como presidente electo, se trasladó nuevamente al lugar para agradecer. En otro viaje en plena campaña previa a las elecciones generales, Milei tomó un vuelo a Miami con su hermana Karina para pasar el Shabbat con amigos de la colectividad días antes del Año Nuevo Judío. Y aquí cita unas palabras de Milei. Yo no voy a la iglesia, voy al templo. No hablo con sacerdotes. Tengo un rabino de cabecera y estudio la Torá. Se me conoce internacionalmente como amigo de Israel y como estudioso de la Torá. Estoy a poco de ser judío, solamente me falta el pacto de sangre. Su acercamiento al judaísmo se dio a través de Shimon Axel Wanish, rabino jefe de la comunidad judeo-marroquí argentina Azilba, quien lo acompaña en el estudio de la Torá. Y aquí, en palabras de Milei, el rabino que me ayuda a estudiar dice que debo leer la Torá desde el punto de vista del análisis económico. Fijaos que hay este doble discurso, porque este proyecto aparentemente ultraliberal, aparentemente que es una teoría económica, en realidad tiene ese trasfondo que os he dicho, religioso, y que nos remite a la apocalipticismo. Entonces no penséis que estos son cosas que yo mezclo, no son ellos mismos los que lo mezclan, que es un discurso con dos subtextos, el texto económico donde te venden una especie de teoría económica, pero luego detrás están las auténticas motivaciones que son religiosas, y es destruir los estados, porque solo Dios puede gobernar. Entonces su objetivo es una teocracia, y los estados de las naciones son como ídolos. Para ellos son la forma del ídolo, del falso dios, del politeísmo, que en el politeísmo eran eso, porque eran dioses nacionales y eran representaciones de la colectividad encarnada en un Estado, en unos símbolos, en unas instituciones. O sea que cuando ellos destruyen el Estado en nombre de razones económicas, de la libertad, bla, 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 lo que están haciendo es destruir el politeísmo y haciendo que el mundo se postre ante el único Dios, que es el Dios judío. Entonces, si no se ve este doble discurso, no se entiende nada de lo que está pasando, y no se entiende, por ejemplo, que Milei diga que habla con Dios, que es el que le da instrucciones, que tiene como una conexión así a través de su hermana, Bueno, y una serie de cuestiones que si algún día queréis las tocamos, porque tengo el libro El Loco, donde entra en detalle en todo esto, que es un poco de salsa rosa, pero cuidado que es muy serio, porque este señor no es un cualquiera, es el presidente de Argentina y lo está poniendo en práctica, está desmontando el Estado argentino, está llevando a los argentinos a la miseria. Cuidado.